Hola, ¿cómo estás, mi hermano de la Red de Fuego? Espero que estés viendo los videos. Este es el tercer video, la tercera entrega de Santidad. En el capítulo anterior, en el video anterior, hablamos de Mateo 7:24, del prudente y el insensato, donde el Señor Jesucristo nos narra que el que hace su palabra es un hombre prudente. Vamos a repasarlo nuevamente. Dice: cualquiera pues que me oye, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí nos habla el Señor cómo, si tú haces su palabra y obedeces, vendrá lo que venga y tu casa va a resistir, porque va a estar edificada en la roca que es Jesucristo el Señor. Versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí nos habla el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento del insensato y el prudente. De nada te puede servir ir a reunirte donde tú te reúnas a escuchar la palabra de Dios y salir de ahí y seguir siendo la misma persona. De nada sirve esta situación que estamos pasando, estos tiempos difíciles que estamos pasando, de nada puede servir si tú no cambias. Dice aquí el Señor que eres prudente o eres insensato. Yo te invito a que reflexiones, que seas prudente y hagas las cosas de Dios. Empieza a edificar tu vida, empieza a edificar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, lo empiezas a edificar en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a Apocalipsis 3:16 para que podamos entender un poco más de cómo el Señor quiere y desea que estés caliente en las cosas, que estés fuerte. Dice 15, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí habla el Señor. Imagínate que tú quieras entrar a la presencia del Señor y que el Señor no te quiera, porque eres tibio. Entonces no puede ser que estés escuchando o que leas la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia pero no la hace. La toman como un libro, como una lectura. Mucha gente dice: es que a mí me gusta la palabra de Dios, pero no la hace. Mucha gente dice: es que yo amo a Dios, yo sigo las cosas de Dios, pero no hacen lo que dice Dios, sino hacen lo que ven que hacen los demás, lo que ven que el espíritu del mundo, lo que ven que la moda está haciendo, pero no hacen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú busques de Dios, cuando tú vayas a entrar a la presencia de Dios, el Señor te va a vomitar. No vas a poder estar en su presencia, porque Él vomita a los tibios. Entonces no puedes decir que eres de Dios, pero también sigues en las cosas del mundo. No puedes decir que eres de Dios, pero le quieres agradar a los demás. El Señor Jesucristo era perseguido en sus tiempos, vino y su propia gente lo rechazó. Decían: ¿quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? Él no venía a agradarle al hombre. Él, está escrito en los evangelios, dice: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Si tú recibiste ya a Cristo y eres hijo de Dios, tienes que hacer la voluntad de tu Padre. Y la voluntad de tu Padre va a ir en contra de la voluntad hasta de los de tu casa. Va a ir en contra de la voluntad de la gente que te rodea muchas veces, ¿eh? Va a ir en contra de la voluntad del mundo. El mundo, la moda y los medios de comunicación te van a decir cómo tienes que hacer. El sistema actual te va a guiar en contra de la voluntad de Dios. Y te va a detestar si tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Pero yo te dejo estas dos vertientes. ¿Qué quieres? ¿Agradarle a Dios y estar en su presencia cuando venga el Señor Jesucristo, o agradar al mundo? Mucha gente en Cristo quiere agradarle a Dios y quiere agradarle al mundo. Mucha gente en Cristo quiere ser el chulo, el papi, el que a todos les cae bien. No quiere hablar de las cosas como son, y porque quiere ser agradable a todos los demás. No quiere hablar cosas duras del pecado. No quiere confrontar a las personas. Hay mucha gente, pastores, ministros, que no quieren confrontar a la gente con el pecado, porque van a decir: ay, no, ya no me van a querer, les voy a caer mal. El Señor Jesucristo hablaba fuerte, con autoridad, y por eso no le caía bien a los fariseos, porque Él les hablaba y les hacía ver la verdad, y chocaban con pared cuando Él hablaba. Pero no te preocupes, cuando tú empieces a buscar
hacer la voluntad de Dios, cuando te empieces a santificar, no vas a tener el respaldo del hombre, vas a tener el respaldo de Dios. El hombre te puede fallar, no importa quién sea, tu papá, tu mamá, maestros, no importa quién sea. El hombre te va a fallar, pero Dios nunca falla. Y si tú haces su voluntad, si tú estás en santidad, Él te va a respaldar. Y aun cuando se te levante gente, cuando se levanten cosas en contra tuya, Dios te va a respaldar. No te preocupes, pero tú busca agradar a Él, agradar al que dio la vida por ti. Y sí, van a hablar mal de ti, van a decir, ay, muy santurrón, ¿quién es este? ¿No es este hijo del fulano, de sutano, de perengano? ¿No era el que tomaba? ¿No era el bailarín? ¿No era el fornicario, el adúltero, el que decía los albures y los chistes? Eso van a decir de ti y te van a querer hacer sentir mal. Pero tú tienes que estar buscando la voluntad de Dios. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 2, del 2 al 6. Primera carta de Juan nos dice así, 2, del 2 al 6. Dice así. Voy a leer a partir del versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si dices que eres de Dios, que tú sigues lo que Dios te dice en tu corazón, pero no haces la palabra de Dios, entonces no estás con Él, ni Él está contigo. No te engañes. No te engañes. Busca hacer la voluntad de Él. Aquí está bien claro, te lo vuelvo a repasar. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, versículo 4, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La palabra de Dios nos habla de los tiempos postreros. Dice que habrá gente con apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Y esa gente va a estar donde sea, ¿eh? Va a estar incluso dentro de la iglesia. Va a estar sentada contigo. Puede estar en tu familia. Puede ser gente que se diga hermano, pero va a negar la eficacia de la piedad. Y no va a ser la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si no haces la palabra de Dios, si no das el fruto, si no manifiestas y no andas como Él, entonces no puedes decir que andas con Él. Sí, y andar con Él significa muchas cosas. Andar con Él significa padecer. Andar con Él significa que también van a hablar mal de ti. Pero hay de dos. O te espantas y lloras y te vas a tu cama, o enfrentas, respaldado por Dios. Vamos a Juan 15:7 nos dice así. Espero que te estés sintiendo bien y que estés trabajando con Dios. Quiero hacer un breve paréntesis porque veo muchas cosas todavía con respecto a esto del coronavirus. 15:7. Lo que te va a enfermar es el miedo, el terror, la angustia. Sé prudente, sé sabio, pero no tengas miedo. No te metas debajo de la cama. Mejor ponte a orar, ponte a trabajar, ponte a hacer las cosas y ponte a cambiar. Hablamos de la higiene. Ponte a limpiar tu corazón. ¿Sí? Dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Discípulo quiere decir aprendiz o alumno. Entonces yo te pregunto, ¿eres discípulo de Cristo? ¿O eres discípulo de una persona? ¿O eres discípulo del mundo? ¿Eres seguidor o alumno de lo que te dice el mundo? ¿Cómo puedes saber esto? Si tú sigues a Cristo, a Dios en su palabra, eres discípulo de Él. Y el Espíritu de Dios te va a estar hablando en tu corazón. Pero si eres discípulo del video, de lo que dicen, entonces no eres discípulo de Cristo. Cristo levantó maestros, levantó una iglesia poderosa que es la que está trabajando y está intercediendo. Y estos ministros, la gran mayoría que se han santificado, tienen la capacidad de hablarte y de guiarte con fuego. Pero también va a haber engañadores. La palabra de Dios habla de falsos maestros, falsos ministros.
Entonces, en el primer video de este canal de falsa enseñanza, hablamos de ello. ¿Sí? Entonces, si tú eres discípulo de Cristo, tienes que hacer su palabra. No puedes decir que te agrada a Dios o que tú haces las cosas de Dios a tu manera. Tienes que santificarte. La palabra de Dios te va a santificar. Vamos ahora a Salmos 93:5, porque alguien me puede decir, bueno, ¿y la santidad para qué me sirve? Vamos al libro de los Salmos 93:5. Te voy a retomar nuevamente. La santidad es, santo es ser apartado, consagrado, dedicado, puro, limpio para Dios. Santidad es el estado donde Dios te quiere llevar. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero te conviene. Va a ser bueno para ti, para tu vida. Dice aquí en el libro de los Salmos, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Dios, oh Adonai, por los siglos y para siempre. Si tú dices o quieres o pretendes que Dios esté en tu casa, santifica tu casa. Saca de tu casa todo aquello que estorba. Saca de tu casa todo el pecado, la maldad, la iniquidad, la división, la mentira, la contienda, la fornicación, el adulterio, los vicios. Sácalos de tu casa, el chisme, la murmuración, el hablar mal de otros, el coraje, la falta de perdón, el rencor. Sácalo de tu vida, sácalo de tu casa para que Dios habite en tu casa y estés en santidad. Dice aquí que te conviene. La santidad te conviene. La santidad va a hacer cosas fuertes, grandes y poderosas. Y cuando venga el Señor Jesucristo, esa iglesia poderosa va a ascender con Él. Bien, te voy a dar una lista de elementos de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios que te van a santificar. Toma nota, te los voy a decir, te voy a decir algunos nada más. ¿Qué te va a santificar? ¿Qué te va a ayudar a consagrarte, a prepararte, a apartarte, a edificarte, a purificar tu vida para Dios? Estos elementos te van a ayudar. Número 1, recibir a Jesucristo como tu Señor. La sangre de Cristo te va a santificar. La palabra de Dios te va a santificar. La cena del Señor, la Pascua te va a santificar. La adoración, la alabanza te va a santificar. La obediencia te va a santificar. Todos los principios de la palabra de Dios que vienen escritos en la Biblia te van a santificar. La obediencia te va a santificar. Ser valiente y esforzado te va a santificar. La guerra espiritual te va a santificar. La oración te va a santificar. La comunión con el Señor te va a santificar. Los cantos te van a santificar. El fuego de Dios te va a santificar. Andar en la verdad te va a santificar. El perdón te va a santificar. Eso, hay más elementos, pero todo esto lo vas a encontrar en la palabra de Dios, no en lo que te dice el devocional del video, de YouTube, de oración del día. Si no tiene un fundamento bíblico, entonces no la tomes. Yo te invito a eso, a que reflexiones. Toma lo que dice la palabra de Dios. Sé celoso. La palabra de Dios está escrita por la mano de Dios mediante hombres. Mucha gente me ha dicho, si la palabra de Dios la escribieron hombres pecadores, así lo dice mucha gente. Sí, hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Lo dice la palabra. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para muchas cosas, para redarguir, para preparar al hombre para toda buena obra. Luego vamos a hablar más adelante de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está inspirada por Él en la mano de estos hombres santos. Entonces vamos a terminar con esto. Santo es apartado, consagrado, puro, limpio, dedicado para Dios. La palabra en hebreo es Kadash, Kadosh. Bien, tú puedes ser un santo, tú puedes ser un apartado para el Señor. El santo no es la estatua, el santo no es aquel al que vas y tocas. Mucha gente me ha dicho a mí, es que Dios tiene mucho trabajo, por eso levantó a muchos santos, pero no a los santos como tú y como yo y como los ministros, sino a los ídolos. Por eso Dios necesita a San este, San otro, San aquel, porque tiene mucho trabajo. Ese es un pensamiento de hombre, porque el hombre no alcanza a entender la soberanía, la autoridad, el gobierno que tiene Dios y que todo se lo dio a Cristo. Él no necesita. ¿Sí? Esos santos somos nosotros, lo dice la palabra. Todo aquel que es consagrado, dedicado, puro, limpio y santo para Dios, es un santo. Yo te invito a que reflexiones, porque la santidad te conviene. Si quieres que el Padre te mire con agrado, santifica tu vida.
Si quieres hacer en tu corazón, dedicarle algo a aquel que murió en la cruz por ti, santifícate para que le seas agradable, para que Él te mire. En los evangelios dice, cuando sale el Señor Jesucristo del Jordán, se abren los cielos, desciende la paloma y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo espero que tú en tu corazón anheles algún día escuchar la voz de Dios que diga que tú eres su Hijo amado en quien tiene complacencia. Pero ¿qué tienes que hacer? Obediente, santo, apartado. Bien, vamos a hacer ahora sí una oración. Vamos a terminar este segmento de santidad para empezarnos a preparar para la Pascua. Yo espero que te estén sirviendo y que te hayan servido estos 3 videos para que comprendas que todo lo que vas a hacer de parte de Dios tiene que ser en santidad. Bien, que tienes que tenerlo en tu corazón, que tienes que limpiar tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos. Debes de perdonar, debes de arrepentirte de todo aquello malo que hayas hecho en tu vida o que estés haciendo. Puede que estés haciendo actualmente cosas que a Dios no le agradan. Arrepiéntete. Vamos, yo voy a orar, voy a pedirle al Señor, yo te invito a que tú lo hagas en la comodidad de tu casa, que este tiempo te sirva para reflexionar, que no sea un tiempo en el que estás ahí en tu casa sin hacer nada. Aprovecha para cambiar, aprovecha para buscar más a Dios, aprovecha para reunirte en tu casa, para tener un tiempo de lectura. Ahora, ¿cuál es el pretexto? El trabajo. Mucha gente está descansando en su casa. No hay pretexto. Yo pienso que Dios metió a su iglesia, los mandó a sus casas, porque solamente había iglesia del templo. No importa quién haya sido, si cantabas, si compartías, si predicabas, pero en tu casa no tenías el testimonio, por eso Dios te mandó a descansar a tu casa, para que lo hagas en tu casa, para que edifiques tu casa, edifiques a tu familia, te reúnas con los de tu casa a leer la palabra de Dios, a adorar, a glorificar y exaltar su poderoso nombre. Tú nada más reflexiona en esto, que es lo que vamos a festejar próximamente. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo el Señor. Y pasa por todo ese caminar aquí en la tierra. Persecuciones, desprecios, rechazo y todo en obediencia. Nos viene a dar una muestra de cómo puede caminar una persona de la mano de Dios. Y padece en la cruz, limpio y sin pecado, sin mancha y sin culpa de Él mismo, sino Él cargó nuestros pecados, cargó nuestra culpa. Imagínate todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y aún en la cruz le pidió al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él aún en la cruz siguió pidiendo por nosotros. Yo creo que sí merece aquel en el que dices que tú crees. Yo creo que sí merece que tú te santifiques para que le agrades al Padre. ¿De acuerdo? Yo voy a orar y le voy a pedir ahora a Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy ese pacto glorioso por el cual nos ha cubierto con su sangre bendita, esté fluyendo en la vida de la iglesia de Cristo, esté fluyendo en todos aquellos que te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Hoy que tu Santo Espíritu nos haga reflexionar y nos muestre nuestra condición delante de tu presencia, que podamos ver nuestras vestiduras, que podamos vernos como en un espejo, cómo estamos, cómo está nuestra condición emocional, si no hemos perdonado, si no hemos olvidado, cómo está nuestro carácter. Espíritu Santo, que mediante este video llegue la palabra a todos aquellos que se quieren arrepentir, que podamos ver nuestra conducta de pecadores y nos podamos arrepentir para que sean limpias nuestras vestiduras, que por el poder de la sangre de Cristo se limpie la mente, la conciencia, los pensamientos, los recuerdos, el espíritu, la comunión, la intuición, la revelación, todos nuestros 5 sentidos físicos sean limpios, nos podamos santificar para vivir en un estado de santificación, de una vida cotidiana de santificación, no solamente prepararnos para una fecha en específico, sino que sea un modo de vivir. La santidad conviene a tu casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gloria, poder, victoria y alabanza. Gracias, mi hermano, y te quiero recordar que a partir de mañana vamos a estar hablando de la Pascua. Es necesario que empieces a prepararte con los elementos. La vamos a celebrar, la vamos a celebrar, pero necesitamos tener el conocimiento de qué es la Pascua en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo era y cómo se cumple. Yo te invito a que empieces de alguna manera a conseguir los elementos, si puedes, si tienes acceso a una tienda, si no te arriesgas, puedas conseguir esos elementos que tú ya conoces,
esa pequeña porción de galleta o de pan y esa porción de jugo, porque la vamos a celebrar. Pero necesitas estar orando, necesitas estar leyendo. Te invito a que empieces a leer Éxodo 12 para que empieces a recordar de la Pascua. Y vamos a estar viendo esos videos. Antes de eso, vamos a publicar un video de cómo alguien verdaderamente puede recibir a Cristo. Porque hay gente que puede estar viendo el video y no sabe qué es lo que verdaderamente hace Cristo en una persona. Entonces vamos a publicar un video muy breve y muy corto de qué es recibir a Jesucristo. Y yo te invito a que lo compartas. Si tienes familia, si tienes amigos que quieras que reciban a Cristo, puedes interceder, envíales el video. Vamos a dar unas citas muy contundentes y breves para que una persona verdaderamente, si es la voluntad de Dios y se ha cumplido el tiempo en esa persona, que verdaderamente esa persona pueda recibir a Cristo. Yo creo que Jesucristo el Padre nos está acorralando y nos está poniendo a todos en una posición donde reconozcamos su soberanía y su poder, y donde está poniendo a muchos a que lo reciban como su Señor. Yo también te invito en el nombre de Cristo a que intercedas por los enfermos, por los oprimidos, los perseguidos, toda aquella gente que está en los hospitales. He escuchado y me han comunicado que en los hospitales está muy feo el asunto, que entra la gente y ya no sale. Yo no quiero que te alarmes, pero sí quiero que te pongas a orar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Más que yo quiera, yo creo que aquel que te dio la vida, ese es el que quiere. ¿Sí? Nos vemos. Bendiciones. Chao.